Cordial saludo, soy Licenia María Ruiz Chavarría, estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al CEAD Medellín, actualmente en el curso de Desarrollo del Lenguaje. El tema que vamos a desarrollar hoy trata de la diferencia entre habla y lenguaje, trastornos del habla y el lenguaje y tipos de comunicación. Objetivo: diferenciar los conceptos del habla y el lenguaje, como comprender los diferentes tipos de comunicación, verbal, escrita y no verbal, e identificar los trastornos del habla y del lenguaje por medio de un recorrido por la unidad número 2. Por medio de esta presentación audiovisual se pretende obtener claridad en los conceptos del habla y del lenguaje, como de sus trastornos, y así comprender y distinguir los diferentes tipos de comunicación en los niños y niñas en etapa temprana de su desarrollo infantil. Entendiendo que el lenguaje se considera un proceso conductual y por lo tanto el humano da uso de su competencia lingüística innata a través de la comunicación en sus diferentes maneras como instrumento útil de socialización. Se presentará entonces este video dando claridad a diferentes conceptos. Definición de habla. El habla es la manifestación individual de una lengua, siendo el medio por el cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse con los demás. Se compone de elementos como la articulación, la voz y la fluidez. Definición del lenguaje. Decimos que el lenguaje es el potencial de los símbolos verbales y escritos que tenemos para utilizar la lengua, como también es la capacidad humana la que nos permite comunicarnos. Sin el lenguaje no habría lengua ni habla, y asimismo es la capacidad con la que contamos las personas para poder comunicarnos, ya sea por medio de signos verbales, gestuales o escritos. Ahora encontramos una diferencia entre habla y lenguaje. Abordemos el habla. Se manifiesta por medio de palabras habladas o escritas, no se caracteriza por tipos, es la exploración oral del lenguaje, es cambiante, accidental o dinámico, corresponde a la serie de sonidos de nuestro idioma. Se expresa cuando se pronuncia o se escribe una lengua. Es individual y concreto. Ahora abordemos el lenguaje. Es la habilidad humanista, se caracteriza por dos tipos de lengua, oral y escrita. Es intangible y universal, se da mediante signos lingüísticos. Es un patrimonio universal, nos permite comunicarnos con los demás, requiere que se exprese el lenguaje y el habla. Trastorno del habla y del lenguaje. En el trastorno del desarrollo de los niños pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras están aprendiendo a hablar, aunque la mayoría de los niños pueden usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. Trastorno del habla. Estos se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidez de voz, ya que estos pueden caracterizarse por una interrupción en el flujo o ritmo del habla. Dentro de los trastornos encontramos retraso del lenguaje, que es la poca capacidad de entender y hablar. Se desarrolla más lenta que lo habitual. Dificultad para que las palabras u oraciones fluyan sin problemas, como tartamudeo o balbuceo. Y tenemos la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicamente. Trastornos del lenguaje. Este se refiere al trastorno de la comunicación que infiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual. Puede afectar el habla, la capacidad de escucha, la lectura y la escritura de los niños. Se considera en estudios que se debe a motivos genéticos. Trastorno del procesamiento auditivo. Se determina como una dificultad que presenta las personas para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Y encontramos el trastorno de la afasia, a consecuencia de una lesión a las partes del cerebro responsable del lenguaje, puede causar en la persona problemas con todas las destrezas como la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura. Tipos de comunicación. Encontramos dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es la comunicación a través de la palabra, permite dar un mensaje, siendo esta la principal forma de comunicarnos. Esta puede ser oral o escrita. Oral.
Esta requiere del uso de signos sonoros. Estos son los que hacemos para formar palabras. Dentro de ellos encontramos dos ejemplos, por artefactos telefónicos y voz a voz. Lenguaje escrito. Sistema compuesto por signos gráficos alfabéticos como las letras y los números. Dentro de ellos encontramos dos ejemplos, escritura de cuentos y escritura a través de teléfonos. Comunicación no verbal. Esta se da o se puede dar por medio del movimiento corporal, como la postura, los gestos faciales, también por medio de imágenes y señas, permitiéndonos crear y transmitir un mensaje. Dentro de ellos encontramos el lenguaje ícono, son signos no verbales compuestos por imágenes. El lenguaje facial, que es el conjunto de expresiones que hacemos a través del rostro. Y el lenguaje corporal, que son los movimientos, la postura que hacemos a través del cuerpo. Conclusión. El desarrollo de esta actividad me permitió identificar el lenguaje como potencial importante en el ámbito de la vida social, ya que por medio de este nos comunicamos e interactuamos con el medio que nos rodea, inclusive desde que nacemos. El lenguaje nos da ese medio para entender y ser entendidos. Es importante además saber diferenciar sus diferentes aspectos como sus diferencias, tipo de comunicación que se da a través de estos mismos. Muchas gracias.